contame un poquito, fuiste a Gualeguaychú, ¿cómo fue la historia? Contame qué sensaciones tuviste. Y la verdad que vine muy contento en el sentido de que por primera vez, después de estas sucesivas derrotas que ha tenido lo que, digamos, básicamente el kirchnerismo, porque no se puede hablar del peronismo, pero vi, sí, un grupo muy importante de dirigentes en los cuales tienen la lógica de que el peronismo, si podrá sobrevivir en el futuro, digamos, lo va a hacer solamente con 2 o 3 premisas básicas. Una, con la identidad por encima de la unidad, porque los que hablan de unidad sin decir, sin haber hecho una autocrítica, sin haber planteado los errores que cometió el kirchnerismo, etcétera, más que unidad lo que están planteando es un amontonamiento. Y eso nosotros lo vimos en la reunión que hubo en San Luis, en La Pedrera, donde estuvieron, digamos, las mayores dirigentes del kirchnerismo, en el cual no solo que no hay una evaluación de cuáles fueron los errores que nos llevaron a la derrota, de cuáles son las posibilidades que tiene el futuro. Ahí lo que hubo fue más que nada juntar toda una serie de dirigentes, que algunos de ellos están más preocupados por su libertad ambulatoria que por construir algo políticamente viable para el futuro de la Argentina, y también que tienen una suerte de oposición, yo digo, insurreccionalista, y nosotros creemos que el peronismo tiene que hoy plantear, o lo que, digamos, las fuerzas que venimos de la tradición peronista tienen que plantear una oposición, pero tiene que ser una oposición racional, porque también nosotros tenemos la responsabilidad de que el sistema político, más allá de que no estamos de acuerdo con quien hoy es el oficialismo, continúe en una cierta racionalidad y que no derive en situaciones que después son irreparables. Ahí hay quienes fueron a Gualeguaychú. Bueno, en representación de los gobernadores del peronismo fueron las principales espadas parlamentarias de todo, no solo de la Cámara de Senadores de la Nación. Ahí hacemos un punto, ¿sabes para qué? Para aclarar esto, porque de entrada cuando uno ve la foto, no hay ningún gobernador. Es el primer análisis político que hacen por ahí apresuradamente algunos. Digo, ¿esto tiene que ver porque cada uno mandó su representante? Exactamente. Ajá. Esta reunión no fue una reunión en la cual se ha invitado a los gobernadores. Bien. Esta reunión surgió, digamos, de las conducciones de senadores del bloque de senadores de la Nación y del bloque de diputados, no solo del PJ, sino también del Frente Renovador y del espacio de Randazzo, porque fue una reunión para discutir cómo seguimos, qué es lo que necesita o qué necesita la política de nosotros y cuál es la posibilidad que tenemos de construir no digamos una fuerza opositoria que solamente se vincule al pasado, sino una fuerza que se decida a gobernar en una alternativa de futuro. Claro. Porque, como yo digo, está muy bien hacer oposición cuando el gobierno se equivoca, y de hecho este gobierno se equivoca en muchas cosas, pero no alcanza con ser opositor solamente. La gente deposite la mirada en nosotros. Tenemos que tener cierta coherencia, y para tener cierta coherencia tenemos que explicarle no solo los errores que comete el gobierno, sino qué es lo que vamos a hacer nosotros en el futuro. Ahora, esa coherencia no se puede de alguna manera establecer a la hora del análisis del común, ¿no? Del ciudadano común, que dice, bueno, una cosa es no ponerle piedras en la rueda, pero otra cosa es acompañar. Y la sensación que la gente tuvo, por lo menos en el primer año, fue que el Frente Renovador acompañó a Macri. Es que yo diría que nosotros acompañamos más que nada a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, porque sabíamos la situación en la cual había quedado la provincia de Buenos Aires después del desastre de Scioli, digamos, que
peor gobernador que ha tenido esta provincia desde que uno tiene memoria. Entonces también sabíamos que necesitaba un acompañamiento, así como necesitaba acompañamiento el gobierno nacional para poder salir del cepo, para toda una serie de medidas que nosotros pensábamos que eran medidas que había que tomar. Después, en toda otra serie de cuestiones, en los temas de seguridad, en el tema de ganancias, en el tema, nosotros fuimos tan opositores como cualquiera, pero nosotros no entendemos la política como que está todo mal o todo bien. Y además tenemos responsabilidades institucionales, porque nosotros tenemos gobernadores, tenemos intendentes, los cuales dependen mucho de cómo funciona la economía de este país, o dependen totalmente de cómo funciona la economía de este país, para poder desarrollar sus actividades y para poder cumplir con su gobernado. Se acompañó hasta ahí, pero bueno, evidentemente las políticas van recrudeciendo la situación agobiante de la gente y ya no se puede acompañar mucho más, digamos. Acá sí ya es donde se abre otro espectro, ¿no? Sí, claro, nosotros, obviamente, cuando se inició este gobierno, lo lógico era que se lo apoyara en todo lo razonable. Comparto, seguro. Porque al otro día de que ganan las elecciones no van a solucionar los problemas. Ahora, si desde uno verifica que la tendencia que sigue no es la adecuada, bueno, ahí está el tiempo para la oposición, y además está el tiempo, hay que tener en cuenta que nosotros, digamos que con la oposición sabemos que solamente no se logra ningún objetivo, y más cuando uno tiene responsabilidades institucionales en gobernaciones, municipalidades, etcétera. ¿Qué le vamos a decir nosotros a nuestros gobernadores? Que adopten la vía insurreccional, y que después le paguen a la gente los sueldos, paguen los servicios y paguen las obras con patacones. No tiene lógica, digamos. Nosotros no somos una agrupación estudiantil universitaria, digamos. Yo creo que obviamente que este gobierno tiene muchas cosas criticables. Yo creo que fundamentalmente el tema económico no aciertan, y creo que no van a acertar, lamentablemente, porque nosotros nos gustaría que también que acertaran para que las cosas mejoren, pero también tenemos la responsabilidad de decir que si nosotros nos planteamos para hacer gobierno en el futuro, ¿qué es lo que vamos a hacer con la economía? Porque, digamos, no alcanza con decir que está mal. Si alcanzara con decir que está mal, en la Argentina gobernaría el Partido Obrero o el Partido Socialista de los Trabajadores. Digamos, eso no es así. ¿No? Juan, se abre indudablemente un abanico, o por lo menos se abren dos alternativas muy claras. Esta reunión de Gualeguaychú marcó indudablemente todo un grupo que piensa de una manera, y aquellos que estuvieron en San Luis, tal vez otro grupo muy diferenciado. ¿Las pasos pueden ser una solución futura para, de alguna manera, decir, bueno, el que gana finalmente será acompañado por el otro, aunque sea a través de los votos? Mirá, yo te digo la verdad, yo no descarto las pasos, pero sinceramente lo veo difícil en este sentido. Yo no veo, por cómo se ha manejado y cómo se maneja lo que se denomina el kirchnerismo. Primero, que no veo que en muchas cosas estemos de acuerdo, y me parece que hay algunas que están en el límite del desacuerdo absoluto. Por ejemplo, yo soy de los que cree que una fuerza política no puede ser representada por personas cuyo, digamos, principal expectativa y sueño es continuar con su libertad ambulatoria por los errores que han cometido en el pasado, y eso está muy presente. Y por otro lado, yo creo que si nosotros venimos, yo por lo menos vengo de una generación que fue la que dentro del peronismo trató, que fue la generación de la renovación, trató de que hubiera una actividad partidaria sana, que hubiera elecciones internas, que hubiera toda una serie de cosas. De eso nadie puede decir lo contrario. Pero el kirchnerismo no se caracterizó precisamente por la democracia interna, por permitir hacer elecciones internas o cosas por el estilo. Yo creo que sería bueno que hubiera una PASO, pero si no la hay, nosotros queremos representar a una porción del electorado importante en las próximas elecciones. Queremos defender a nuestros gobernadores, queremos defender a nuestros intendentes, queremos una mirada más joven, más moderna. Queremos dar una discusión acerca de qué podemos brindar para
construir una alternativa que no solamente tiene que ser peronista, que tiene que ser muy amplia, que tiene que haber radicales, que tiene que haber desarrollistas, que tiene que haber socialistas, una serie de cosas, que sea una alternativa de futuro. Juan... Una alternativa de futuro que cambie básicamente el modelo económico argentino, pero que tenga mucho cuidado en lo institucional. Está claro. Si tuvieras que, vos sos un tipo de muchísima experiencia, un hombre que has estado, en 1000 batallas, y también en momentos claves en donde hay que tomar resoluciones. ¿Qué convendría más a la hora de elegir al hombre que represente a este peronismo? Yo creo que tiene que ser una figura joven, que exprese renovación y que exprese básicamente 3-4 ideas. En relación a lo que es nuestra tradición política, tiene que tener visión estratégica y tiene que tener paciencia estratégica. Y en lo que refiere al futuro de la Argentina, tiene que ser una persona que tenga mucha responsabilidad institucional, que trabaje para la consolidación de la democracia, pero que tenga otro paradigma económico para nuestro país, porque evidentemente, y en esto quiero ser enfático, yo, más allá de diferencias en el gobierno anterior y que el gobierno anterior se endeudaba hacia adentro, por así decirlo, y se endeuda hacia afuera, o que el gobierno anterior dejó que se retrasara las tarifas, puso cepos, toda una serie de cosas, me parece que va contra lo normal en una economía como la economía de cualquier país de los que nos rodea o lo que fuere. Me parece que no entiende, no tiene sensibilidad para entender la construcción de la economía argentina, y además creo que en algunas cosas son muy muy parecidos. Por ejemplo, toda esta economía trabajan con ciertos paradigmas o con un paradigma que es muy similar al que tenía el kirchnerismo. La última economía viable que tuvo la Argentina fue hasta el año, a mi modo de ver, hasta el año 2006-2007. En esa economía fue la economía que estableció superávit comercial, superávit externo, superávit fiscal, tipo de cambio competitivo y tasa de interés neutra. Yo creo que un gobierno que se plantee el crecimiento verdadero de la Argentina y de sus habitantes tiene que tender hacia ahí, y yo eso no lo vi del 2006-2007 en adelante en el kirchnerismo, y tampoco lo veo ahora. ¿Hay esa personalidad joven dentro de los gobernadores? ¿Consideras que tiene que salir de ahí? Mira, puede ser un gobernador, puede ser un legislador, puede ser un montón de cosas. Hoy, digamos, no necesitas, y eso lo ves en las elecciones que pasan en cualquier lado, y no se necesita, y creo que no es bueno una figura que haya pasado por todos lados, experimentada o lo que fuera. Sí, tiene que ser alguien, se necesita alguien nuevo. Es una convicción, puede ser hombre, puede ser mujer, me gustaría que fuera joven, pero yo creo que se necesita una convicción y explicar claramente qué es lo que vamos a hacer con la economía argentina. ¿Conviene que sea pronto, a mediano plazo, el conocimiento del mismo? Que sea lo más pronto posible, pero tenemos que hacer un montón de cosas previas, digamos. Primero tenemos que resolver cuáles son las autoridades, digamos, o quién representa verdaderamente a la tradición de la que venimos en nuestro país. Y segundo, tenemos que explicarle a la sociedad argentina claramente cuáles van a ser qué vamos a llevar adelante en cuanto a lo institucional y qué vamos a llevar adelante ante lo económico. Yo creo que la Argentina ya después de todas estas situaciones está madura para saber, y además para saber qué es lo para optar cuál es la economía que pretende que lleve adelante un gobierno. Y por otro lado, tiene que ser también una fuerza política que plantee lo que no planteó lamentablemente este gobierno, que es un acuerdo de unidad nacional, porque la situación de la Argentina y la lo amerita. Del mundo, por guerras comerciales, por una serie de cosas, se está agravando permanentemente, y yo creo que el aislamiento en la política es el peor enemigo
que podemos tener. Dos cortitas y te despido. Sí. La primera, ¿se van a volver a juntar? ¿Ya está establecido? ¿Pasos a seguir? El 20 nos juntamos en Mendoza. Ajá. Y el 27 en Córdoba. Sí. Tenés que utilizar la palabra Cristina, pero me tenés que dar el título final. ¿Cómo sería? Para mí Cristina es el pasado. Te mando un fuerte abrazo.